He visto con mis propios ojos el poder de los ideales. He visto matar por ellos y morir por ellos. Bienvenidos al capítulo 5, la Revolución Industrial. Nunca mejor puesto el nombre de revolución. Imagínense que hasta ese momento los procesos para producir productos se hacían de forma artesanal, lo hacían personas y se hacían muy pocos productos. De ahí a pasar a que los productos lo hicieran máquinas y en una producción en serie. Aumentaban la cantidad de productos por minuto. Imagínense a dónde catapultó a Inglaterra ese descubrimiento de la máquina a vapor. Vamos a ver el video donde nos contará cómo surgió y lo que produjo la revolución industrial. Y por sobre todas las cosas, más allá de que sea el aspecto económico, el que queda demostrado en este video, también impulsa a esa clase que viene creciendo y que venimos siguiendo atentamente en todos los videos, que es la burguesía. Que ya esos burgueses que se habían convertido de artesanos a pensadores, a hombres de las ciencias, de la medicina, de la política, ahora ya empiezan a convertirse en empresarios. La burguesía dio su salto más grande y eso, poco tiempo después, influiría en lo que es la política. Vamos a ver los videos. La revolución industrial se divide en dos partes. La revolución industrial, primera etapa, y después vamos a ver la segunda etapa de la revolución industrial. La revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción.
Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. Imposible competir contra eso, ¿verdad? Máquinas a vapor que generaban productos mucho más rápido y hasta de mejor calidad. Trenes a vapor que transportaban todos los productos a cualquier lado. Y hasta barcos a vapor, lo que le permitía el intercambio comercial con todas las colonias y los países de entonces. ¿Cómo pelear con esa potencia que ahora era Inglaterra? ¿Cómo oponérsele? Esta primera etapa de la revolución industrial
que va desde 1780 hasta 1840, tiene una segunda parte. A mediados del siglo XIX, en 1850, hasta principios de la Primera Guerra Mundial, empezará la segunda parte de la Revolución Industrial, ya con descubrimientos superiores, con descubrimientos de avanzada. Ya estamos hablando de la invención de la electricidad, de los motores a explosión, producto de los derivados del petróleo, y otros descubrimientos más, que impulsaron aún más el poder no solo de Inglaterra, sino ahora también de Alemania, Francia y los Estados Unidos. Ahí es donde empiezan a emerger los países que hoy son potencia. Veamos la segunda parte de la Revolución Industrial. Hola a todos de nuevo y bienvenidos a unprofesor.com. En el vídeo anterior os he contado la primera revolución industrial. Ahora os voy a contar la segunda revolución industrial. Realmente no hay una ruptura entre lo que es la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Simplemente es un fortalecimiento de la primera y una expansión, pues se expande a otros países y los avances no serán solo tecnológicos, sino también científicos. Esta segunda revolución industrial, normalmente los historiadores la sitúan desde 1850, que fue el final de la primera revolución industrial, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, que es en el 1914. Durante esta segunda revolución industrial se marcaría el surgimiento de Alemania y Estados Unidos como grandes potencias mundiales, juntamente con Reino Unido, que ya lo hemos visto, y Francia. Hay que prestar especial atención a Estados Unidos, pues esta segunda revolución industrial en este país está asociada con la electrificación de inventores como Nikola Tesla o Thomas Alva Edison. Las características de esta segunda revolución industrial son estas. Primeramente, la sustitución del hierro por el acero en el campo de la industria. Seguidamente tenemos el reemplazo del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo se convierten en una fuente de energía muy importante. La introducción de la maquinaria automática para dirigir y poner el funcionamiento a otras máquinas. ¿Esto qué significa? Que tenemos máquinas que fabrican piezas para otras máquinas. También tenemos un gran desarrollo en los transportes y en los sistemas de comunicación. Y finalmente, hay un creciente dominio y aplicación de la ciencia en la industria. La sustitución del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de energía daría lugar a los siguientes inventos. Por un lado, tenemos el motor de explosión, o motor de combustión interna, o como seguro que todos lo conoceréis, motor diésel. Esta máquina reemplazó al motor a vapor mediante el empleo de un nuevo combustible, el petróleo. También tenemos el cinematógrafo, instrumento inventado por los hermanos Lumière, y es aquí donde empieza la historia del cine. Aunque seguramente el invento más importante de esta época es sin lugar a duda la electricidad. Gracias al inventor Thomas Alva Edison nació el alumbrado público, y este hecho mejoró las condiciones de vida diaria a nivel mundial. Gracias a los avances científicos y tecnológicos, durante la segunda mitad del siglo XIX, los transportes y las comunicaciones alcanzaron un despliegue también a nivel mundial. La gran revolución del transporte terrestre fue protagonizada sin lugar a duda por el ferrocarril. Los malos caminos y la precariedad de los vehículos no podían competir con este transporte. En 1860, los Estados Unidos y Europa ya contaban con 108.000 kilómetros de vías férreas. También en esta época surge el barco con motor de caldera. Este disminuye el coste de mantenimiento y aumenta el espacio para mercancías, lo que propulsó el comercio a nivel internacional. Y aunque aún no se pudiera considerar un método de transporte, hemos de recordar que en el año 1903 los hermanos Wright efectúan su primer vuelo con el aeroplano. Esto marcará el inicio de la historia de la aviación. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la gran expansión que sufre la industria de la química. Este tipo de industria se dedicaba mayormente al desarrollo de explosivos o fertilizantes, pues eran los que tenían mayor demanda en el mercado. En el campo científico también tenemos una época de grandes descubrimientos, como por ejemplo la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, que revolucionó el mundo entero. Para entonces, el cirujano inglés Joseph Lister propagó por el mundo la aplicación de sus métodos de higiene, y Robert Koch descubría la bacteria que producía la tuberculosis, la cual era una de las principales causas de muerte entre la población. Otros grandes descubrimientos fueron estos. Primeramente tenemos que en 1864 Louis Pasteur idea un proceso de conservación de alimentos, lo que hoy llamamos la pasteurización.
En 1876, Graham Bell realiza la primera llamada de teléfono. En 1885, Carl Benz inventa el primer automóvil con motor. Y en 1897, Friedrich Bayer inventaba en su laboratorio la aspirina, lo cual mejoró la vida cotidiana de las personas. Y eso es todo. Gracias por ver este vídeo. Si tenéis cualquier duda o queréis repasar lo que hemos aprendido hoy, en la web de unprofesor.com tenéis los ejercicios para repasar. Hasta el siguiente vídeo. Bueno, muy bien. Con estos videos ya tenemos un breve pantallazo de lo que fue el inicio de lo que ahora era esta potencia mundial indiscutida, Inglaterra, y un resumen de lo que fue todo el siglo XIX, entre 1800 y 1900, cómo estos países, en base a este desarrollo de la industria, fueron creciendo. Inglaterra a la cabeza y un poco más tarde Alemania, Francia y Estados Unidos. Esto era exponencial, cada vez se desarrollaban máquinas nuevas que a su vez mejoraban y producían más elementos. Esto dejó en su máxima expresión al capitalismo. Hacer un producto también necesitaba de gente, a la que se llamaba el proletariado. Era la gente que dejaba el campo y venía a las grandes ciudades, Londres, Manchester, a trabajar en esas empresas y en esas máquinas, a elaborar nuevos bienes que se comercializarían en todo el mundo. El capitalismo, en torno a esta revolución industrial, se gestó también por algo muy importante. Y acá hay que prestar mucha atención. Cuando se genera un producto, estamos hablando de que hay un capital productivo que genera ese producto. Pero también, alrededor de ese producto, se empieza a producir una especie de especulaciones en torno al valor de ese producto. Ese producto empieza a tener un mercado en el cual es más valioso o menos valioso según la necesidad de ese producto en ese momento. Eso es el valor de mercado. Empieza a generarse a partir de la revolución industrial. Empieza a competir con ese capital productivo el capital financiero. Esto tiene que quedar bien en claro. A esto hay que prestarle mucha atención y por eso hago hincapié y lo repito. El capital productivo es un capital de dinero que se pone para producir un producto, pero alrededor de todo ese producto se pone en actividad todo un capital financiero. Los bancos dan créditos para que ese producto se pueda hacer porque el empresario tiene que comprar máquinas, o el empresario que por ahí ganó mucho dinero lo pone en el banco a una tasa de interés. Ahí los bancos empiezan a hacer su negocio y para lo cual fueron creados, dar una tasa de interés menor para guardarle el dinero y cobrar una tasa de interés mayor para prestarlo. Eso es el mercado y los negocios financieros. También los negocios financieros son, como les decía anteriormente, los productos descubiertos, materias primas o ya elaborados, podría ser el azúcar, la lana, el petróleo, o ya elaborados podrían ser dulces, pulóveres o combustibles refinados, empezaban a tener valores. Y ahí empiezan los que son las bolsas de valores. Empiezan a generarse un montón de juegos, podríamos decir así, de especulación alrededor de los productos. Empiezan a ser el capital financiero. Hemos dado en este pequeño video un recorrido y un salto de 100 años, desde 1800 más o menos, desde el inicio de la Revolución Industrial, hasta el 1900, donde se produjo la segunda etapa de la Revolución Industrial, y ya estamos parados en el comienzo del siglo XX. Y es muy importante que esto quede bien plasmado, ya estamos en nuestra época. Ahora tenemos dos cosas
El capital productivo, que nos va a presentar una pelea o una puja entre la burguesía, que es la dueña del capital, y el proletariado, o los trabajadores, o los obreros. Los obreros querrán cobrar mejor, los empresarios querrán ganar más. Esa es una puja que hasta los días de hoy tiene sus idas y vueltas. Eso por un lado. Pero por otro lado, también se genera el capital financiero. Ese capital financiero, si bien tendría que cumplir una única función, que sería apalancar y apoyar al capital productivo, o sea, ¿qué sería apalancar o apoyar? El banco, con su capital financiero, tendría que servir para que el empresario que quiere comprar una máquina para hacer un producto, la pueda comprar, después devuelve ese dinero y se pone a producir y el banco gana y el empresario también gana porque compró su máquina y produce su producto. Ahí tendría que terminar la relación del capital productivo y el capital financiero. Pero ¿qué pasó en el mundo? De ahora en adelante nos vamos a meter en la parte político-económica para la cual fue pensado este tutorial y a la cual tenemos que llegar a entender. Por eso de acá en adelante pido que se pida mucha atención. Es una parte quizá más complicada de entender, pero no es inentendible. Hay que razonar y hay que ver todo lo que fue pasando en el mundo. La burguesía, esa burguesía fue creciendo de la Edad Media, la Edad Moderna y ahora en la Edad Contemporánea, es tanto la dueña del capital productivo como la dueña del capital financiero. El capital productivo tiene muchas bondades. El capital financiero tiene algunas bondades, pero veremos más adelante si esas bondades no se convirtieron en algo nocivo para las poblaciones y las sociedades de todo el mundo. En el próximo capítulo vamos a hacer una pequeña revisión de cómo estaba nuestro país hasta este momento. Hemos llegado al año 1900 recorriendo el mundo. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido hasta el año 1900 de nuestro país para ya enfocarnos en los sucesos más importantes del siglo XX y cómo fueron repercutiendo a nuestro país.